Estamos a finales del verano austral. Distintas regiones de Argentina están sufriendo el fenómeno natural cíclico de la sequía. La falta de lluvias abundantes y las altas temperaturas han aumentado la progresiva desecación de charcas, bañados, pequeños cursos de aguas y lagunas. La falta de agua en los ecosistemas acuáticos produce la mortalidad de peces por falta de oxígeno, crecimiento masivo de algas y los cambios en la composición, número y diversidad de especies. Una costumbre de muchas especies de golondrina es tomar agua y hasta bañarse en vuelo, aprovechando una charca que en unos días se secará. La cigüeñuela, tero real o perrito, es una elegante ave playera. Llama la atención el contraste del dorso negro con la frente y el vientre blanco. El pico fino, largo y recto es ideal para buscar pequeños invertebrados en el fango, que se deja ver cuando el agua retrocede. En esta imagen se puede apreciar lo larguísima que son sus patas rosadas. Una garcita blanca está a punto de tragar un pececito, también llamada garza chica, garza nívea o garza dedos dorados. Es de notar el puntiagudo pico negro contrastando con el lorum, o sea, la zona entre los ojos y la base del pico, que es amarilla. En ocasiones permanece quieta esperando el movimiento de los invertebrados o peces para lanzar el picotazo. Otra técnica es hurgar, adelantando una pata y haciéndola vibrar removiendo el fondo y la vegetación donde se esconden los peces. De esta manera se exponen y podrán ser capturados. En ocasiones se mueve activamente, esperando ver salir a los peces al paso. La charca es compartida con una familia de coipos que esperan el atardecer para salir de sus cuevas a comer hierbas. Una bandada de gaviotas capucho café, con adultos y juveniles, está llegando a la charca. Encuentran un buen lugar para sentarse y darse un baño. A lo lejos, unas espátulas rosadas descansan. Muy pronto no quedará agua y deberán buscar otros reservorios. Distintas especies se congregan para beber después de un día de calor. En las lagunas también se nota la falta de lluvias. Una cigüeña de cabeza pelada, también llamado tuyuyú, la atraviesa sin dificultad. La especie está presente en gran parte de América. Llama la atención su gran tamaño, la cabeza y cuello desnudo, el gran pico córneo manchado de pardo y las patas negruzcas con dedos rosados. Mientras esta pareja descansa, entre los juncos se puede ver muy activos un par de tachurí 7 colores. Otra de las cigüeñas de la zona, el tuyango o cigüeña americana. Un grupo de estas se encuentra recorriendo la laguna, pero al parecer no abundan las presas. Se detiene y observa, y vuelve a realizar otro recorrido, pero no parece haber nada comestible.
En los bordes se aprecia el retroceso del agua. Otras especies procuran alimentarse con la protección de la vegetación acuática. Un pato capuchino, utilizando su pico plano con bordes endentados como una sierra, filtra el agua y tamiza el barro, buscando larvas de insectos, moluscos y crustáceos. Los sexos son iguales. Tienen el pico azul celeste con una mancha anaranjada en la mandíbula superior. En la cabeza, una capucha negro parduzca. Los flancos son barrados de negro y blanco. Más adentro, un macho de pato de collar busca su alimento en la superficie del agua, mientras se desplaza nadando. Ibis de cara roja o cuervillo cara pelada. La pareja se encuentra minando el fango. La técnica consiste en que el ave introduce el curvo pico bajo el barro y cuando detecta algún movimiento, lo cierra agarrando la presa. En algunos momentos, cabeza y cuello quedarán bajo el agua. En un sector sin agua de la laguna descansa un grupo de patos barcinos. También están las jacanas. Sus dedos son extraordinariamente largos. Les permite distribuir el peso en una gran área y de esta manera moverse fácilmente sobre la vegetación acuática. Su coloración general es negra, con la parte superior castaño rojiza. El pico es amarillo, con un escudete y pequeñas carúnculas rojos. Observa, observa y lanza el picotazo. Quedándose quieta, esta garza blanca espera que las presas se acerquen hasta poder alcanzarlas con el pico, que utiliza como arpón. El verano está terminando y con el cambio de estación se esperan las lluvias. El período seco redujo drásticamente los reservorios de agua. Las aves desaparecieron de muchos lugares habituales buscando cuerpos de agua. El atardecer invita a levantar vuelo y buscar un lugar para pasar la noche, con la esperanza de que pronto lleguen las tormentas de otoño.